Santiago, usado por el Espíritu Santo, nos demuestra que creyentes verdaderos, los que han sido engendrados por la palabra de Dios, manifestarán aquella vida nueva por la manera que viven. Eso es el tema en toda la epístola de Santiago. Hemos visto que demuestran la vida nueva en su perseverancia en las pruebas, en su humildad frente a las tentaciones, en su preocupación para los necesitados sin hacer acepción de personas, en la norma de buenas obras en su vida. Y ahora en este tercer capítulo, Santiago presenta otra prueba de la fe viva, la lengua. Porque fe verdadera, tanto como la fe muerta, se mostrará por nuestra manera de hablar. No hay nada más delatador de la condición del corazón del hombre que la lengua. Es tan importante para Santiago que lo ha mencionado en cada capítulo. En versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Habla de la lengua. Versículo 26 también dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Después, en versículo 12 de capítulo 2, así hablad y así haced. También en capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos con los otros. Y en versículo 12 de capítulo 5, dice: pero sobre todos, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Santiago está preocupado sobre la lengua. Una gran porción de este capítulo 3 se trata del asunto de la lengua. Hay un principio que la fe viva se evidencia en el control de la lengua, en la manera que hablan la gente. Cuando Santiago habla de la boca y de la lengua, Santiago no culpa ni la boca ni la lengua como si funcionaría independientemente de cualquier otro impulso. Simplemente la lengua y la boca son los órganos por el cual el corazón se expresa. Entonces son un símbolo vivo de lo que está en el corazón. Si usted es una persona normal, habla aproximadamente 20% de su vida. 20% de su vida pasa hablando. Dicen que los hombres hablan 18,000 palabras en promedio al día y la mujer algunos 30,000. El problema es que cuando el hombre llega a la casa después de trabajo, ya ha gastado sus 18,000 y la mujer apenas está empezando. Pero otra cosa interesante es que al ir al médico, y cuando yo era niño y mis padres me llevaron al médico, el doctor me decía: saque la lengua. Aquí Santiago dice lo mismo: saque la lengua, examine la lengua. Tal como la enfermera nos metió un termómetro debajo de la lengua para tomar la temperatura física, Santiago dice que su lengua indicará su temperatura espiritual. No hay nada más propenso a revelar su depravación que nuestra boca. En Génesis 3:12 encontramos que el primer pecado después de la caída salió de la boca, porque la boca peca con más frecuencia, más fácilmente. Adán dijo: la mujer que me diste, Dios, y culpó a Dios por el pecado. Salió de su boca otro pecado. Romanos 13 describe al pecador. Dice: sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. El enfoque de nuestra caída y depravación es la boca. Isaías tuvo ese presente también. Isaías 6:5.
Ante una visión de la santidad perfecta de Dios, Isaías quiso confesar su total pecaminosidad. Dijo, siendo hombre, yo soy hombre inmundo de labios. No hay nada que marque la pecaminosidad del hombre más que su boca. Entonces la boca es el monitor de la condición humana. Palabras correctas y justas manifiestan una vida justa. Así Santiago nos llama a medir nuestro hablar y para ver si concuerda con lo que decimos que sea la realidad de nuestra fe. Controlar la lengua es esencial y en este pasaje Santiago nos da 5 razones para controlar nuestra lengua. El primero de estos lo encontramos en versículos 1 y 2. Santiago nos llama a controlar la lengua por razón de su gran potencial de condenarnos. Versículos 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Es interesante. Aunque no menciona la palabra lengua en este versículo, el contexto entero de lo que dice aquí en el principio tiene que ver con el hablar, porque el maestro habla y lo relaciona con condenación y juicio. Siendo el hablar la marca de la fe verdadera, el hablar debe ser la medida apropiada para los que enseñan la fe. Lo dejó claro Santiago en capítulo 1, versículo 6. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Una fe que no transforma la lengua es una fe que de ninguna manera puede salvar. La fe muerta, la fe falsa, la hipocresía, el engaño, es un peligro para todos los hombres. Y aún los que enseñan debemos tomar inventario personal en cuanto a nuestro hablar para ver si nuestra fe es verdadera. Dice aquí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Qué pasa? ¿No quiere Santiago que enseñemos? Pues no quiere decir que Dios no quiere que enseñemos su palabra, porque así nos ha dicho. En Mateo 28, 19 y 20 nos llama a ser discípulos, yendo a todas las naciones y enseñándoles todo lo que Él nos ha mandado. Lo que sí quiere decir es que no debemos entrar frivolamente sin la debida seriedad que su palabra merece. Es una función que Dios toma muy en serio. En el ambiente de Santiago hubo falta de considerar esta seriedad. Y la gente aspiraba y tomaba por sí mismo esa función o ese papel de enseñanza con poco o ningún pensamiento en cuanto a las implicaciones de ello. Por eso dice, hermanos míos, así hablando a todos los que se llamaban creyentes dentro de la congregación. Es como si dijeran, no se apuren a entrar en algún ministerio oficial donde se hace un proclamador o maestro de la palabra de Dios. Es un asunto muy serio. Hay un gran potencial de pecar con su lengua y acarrear condenación. Es una cosa pecar con su lengua en privado. Eso trae ciertas consecuencias. Pero es totalmente otra cosa pecar con su lengua en público. Y el potencial para condenación es mucho más grande, es mucho mayor para quien peca en una proclamación pública, porque afecta a mucho más personas. Entonces Santiago vuelve a decir, no os hagáis maestros. ¿Pero qué quiere decir hacerse maestro? Hay dos posibilidades en el tiempo de Santiago que nos ayuda a entender. Podría ser un maestro reconocido. La palabra se puede traducir máster en los evangelios. Muchos de los oficiales en la iglesia y muchas de las tradiciones vinieron de las sinagogas.
Hubo rabíes oficiales en la sinagoga. Muchas veces eran hombres en este puesto que amaban su título, amaban el honor, su reconocimiento, amaban el poder, su prestigio. En todos lugares se trataban a los rabíes oficiales con gran respeto. También en la iglesia primitiva estuvieron algunos como maestros oficiales. Es fácil que este tipo de rabí se volviera en un tirano espiritual o un adorno pretencioso de espiritualidad, amador de las preferencias que la gente le extendía en todos los eventos, las sillas de honor, y una persona que deleitaba en la servidumbre que otros le mostraban en público. Le gustaba que las personas siempre le pedían su opinión, que siempre no tomaban decisiones por ellos mismos, que no pensaron por ellos mismos, sino que dependían de él, que eran casi como sus siervos. Pero ese tipo de ambición egoísta está totalmente extraño a cualquier seguidor de Jesús. No obstante, hubo personas que proseguían ese puesto de maestro porque estaban enamorados de todos los privilegios que lo acompañan. Además de los maestros oficiales, hubo oportunidades no oficiales para enseñar. En la sinagoga tuvo la tradición de maestros no oficiales podría ponerse de pie y enseñar. ¿Se acuerda de Jesús en Nazaret, cuando se puso de pie, leyó una porción de la Escritura e enseñaba a la gente? Tal vez usted enseñe en un estudio bíblico o en un grupo casa, tal vez una clase de niños o algo similar. Había ambos tipos de maestros en la iglesia. Pero Santiago está diciendo, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Es una advertencia. Tengan mucho cuidado antes de emprender el papel de maestro a cualquier nivel, oficial o no oficial, porque hay un tremendo potencial de condenación que su lengua podría ocasionar. Santiago lo había hablado de esa situación en Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eso estaba en contexto de recibir y decir la palabra de Dios. A pesar de la advertencia, había muchos que se tiraron a enseñar con poco o ningún pensamiento de la responsabilidad que acarrearon por tal acción. Es que, hermanos, hay mucha responsabilidad a compartir lo que son las palabras mismas de Dios. Por eso Timoteo decía en 1 Timoteo 1:7, habían algunos en su ambiente ahí, y Pablo decía a Timoteo sobre estos maestros, queriendo ser doctores, en versículos 6 y 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hubo siempre los que quieren agarrar la preeminencia, quieren que la gente lo aplaude y se dejan impresionar con la autoridad y el honor, pero no se dan cuenta de las posibles implicaciones de enseñar error. Santiago no está pidiendo a los que Dios verdaderamente ha llamado, los que Dios ha calificado y preparado. Los que tienen en mente Santiago no solo son los falsos maestros, sino también los maestros ignorantes, no calificados o mal enseñados. A fin de cuentas tendremos que rendir cuentas ante Dios por lo que hemos hecho con su palabra. Me llamó la atención cuando yo estuve en
en lugar de Mordecai. Había uno de esos autoproclamados apóstoles, pero se fijaba en un solo texto, al lado de su contexto, y realmente iba formando grupos, lo que él llamaba iglesias, pero eso era todo lo que ofrecía. Era mal preparado, mal enseñado, no calificado. Y tendrá que rendir cuentas ante Dios por la forma que él estaba despiando a la gente. ¿Por qué Santiago nos da esta advertencia tan seria? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. La palabra condenación se usa generalmente para referirse a un juicio negativo. Mire lo que dice, recibiremos. Está en tiempo futuro, cuando estemos delante del Señor. Para un maestro falso, no creyente, será juzgado a la segunda venida de Cristo en juicio terrible. El juicio futuro para creyentes ciertamente ocurrirá en el tribunal de Cristo al estar frente a frente con Jesús para recibir cualquier galardón que Cristo estima apropiado conferir a tal maestro o no dar a tal maestro. La condenación es mayor, más estricta. Es una advertencia muy severa respecto a la responsabilidad seria que llevamos todos los que tomamos la tarea de proclamar la palabra misma de Dios. Tenemos una tremenda responsabilidad a Dios de enseñar correctamente en cualquier nivel de enseñanza que emprendemos. Si estamos enseñando a adultos, si estamos enseñando a los jóvenes y si estamos enseñando a los niños. Debemos estar preparados y dando lo que Dios ha dicho y no lo que pensamos que Dios le ha dicho. Entonces, ser un maestro de la palabra de Dios es una vocación extremadamente peligrosa para cualquiera por la tendencia de la lengua de hablar error, de hablar juicios erróneos, o de hablar de una forma no apropiada, o representar mal a Cristo o al Espíritu Santo. No es una función a la cual debe entrar ligeramente. Por eso dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Santiago está advirtiendo sobre ese uso de la lengua. Ten mucho cuidado, porque existe ese peligro para condenarnos. Versículo 2, continúa la idea. Porque todos ofendemos muchas veces. Por si acaso usted piensa que esto no le corresponde, Santiago nos recuerda que todos pecamos en un montón de maneras, especialmente con la boca. Y esta manera aquí con la boca nos subraya la advertencia respecto a meterse apuradamente en una responsabilidad de enseñanza. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta obvia es, nadie. No hay hombre que no peca. La palabra ofendemos es un sustituto para la palabra pecar o pecamos. Significa no hacer lo que es correcto, lo que no es justo, una ofensa ante Dios. Todo lo hacemos. El tiempo presente implica que continuamente fallamos a Dios, no hacemos lo correcto y la lengua es una manera dominante en que fallamos. Tiene tanto potencial para condenarnos. La Biblia habla mucho de los errores de la lengua. Solo escucha algunas. La Biblia habla de lengua malvada, la lengua engañosa, la lengua mentirosa, la lengua perversa, la lengua sucia, la lengua corrompida, la lengua amargada, la lengua enojada, la lengua descarada, la lengua aduladora, la lengua que difama, la lengua chismosa,
la lengua vengativa, la lengua blasfemadora, la lengua necia, la lengua jactanciosa, la lengua murmuradora, la lengua quejosa, la lengua que maldice, la lengua contenciosa, la lengua sensual, la lengua infame, la lengua de susurros, la lengua que exagera, etcétera, etcétera. ¿Se vio a usted mismo en alguna de esas descripciones? La lengua es la boca, es peligrosa. Pero tomemos en cuenta lo que dice en Mateo 12, de 36 al 37. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A los que son justificados por la fe en Jesucristo, la justificación que recibe será manifiesta en sus palabras. Al dar su vida a Jesucristo, se transforma su vida, tendrá un nuevo corazón y un nuevo vocabulario. Y ese vocabulario redimido es la evidencia de su salvación, de su justificación. Por el otro lado, a los que no son justificados, serán juzgados por las palabras que evidencian que no son redimidos, no son justificados, y serán remitidos a castigo eterno. ¿Por qué? Porque la boca de los impíos derrama malas cosas. Serán excluidos del reino de Dios para toda la eternidad. Al entregar nuestra vida a Cristo, Dios nos da un corazón nuevo y una lengua nueva. Pero una lengua nueva es víctima de la naturaleza pecaminosa y vieja que permanece en nosotros. Entonces Santiago dice, controle su lengua porque tiene gran potencial de condenar. En segundo lugar, Santiago nos llama a controlar la lengua por razón de su gran potencial de controlarnos. Versículo 2, la segunda parte. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¡Ay! ¿Cómo debemos entender esas palabras? Las únicas personas que no pecan con sus bocas, con su boca, son personas perfectas. Pero ¿cómo debemos entender esa palabra perfecta? Hay dos posibles alternativas. Por un lado, si un hombre nunca ofende con sus palabras, sería un hombre absolutamente perfecto. Entonces estaría diciendo Santiago, ninguno de ustedes son perfectos. Olvídese de la idea que no ofendieran con sus palabras, porque nadie es perfecto. Eso puede ser por un lado. Por el otro lado, Santiago podría estar usando la palabra perfecto para expresar madurez. En otras palabras, estaría diciendo, si un hombre no tropieza o ofende continuamente con su boca o con sus palabras, ese hombre es un hombre maduro. Solamente personas espiritualmente maduras pueden controlar a sus lenguas. Es decir, si logra controlar su lengua, ha alcanzado madurez espiritual. Está conformándose a la imagen de Cristo. Entonces podemos decir que en la medida que nuestra santidad se acerca a la santidad de Cristo, y que en la medida que estamos conformados a la imagen de Cristo, entonces nuestro hablar también sería piadoso, sería de honor, honrando a Dios. Pero mire la segunda parte de esa frase. Si alguno no ofende en palabra, ese varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso es interesante. Si la persona puede dominar su lengua, es capaz de dominar sus tendencias pecaminosas de todo su cuerpo, de toda su persona. Mi pregunta era, ¿cómo así? Pues la lengua es la expresión instantánea del corazón. Puede pecar más rápido y con más frecuencia que cualquier otro miembro del cuerpo.
Por las circunstancias, no nos encontramos siempre en una posición de pecar en cada momento con cualquier otro miembro del cuerpo. Pero siempre estamos en una posición de pecar con la lengua en cualquier situación. Podemos decir que es más propensa a pecar que cualquier otro miembro del cuerpo. Así, porque la lengua puede pecar tan fácilmente, si controlamos la lengua, el miembro más pecador del cuerpo, entonces por controlar al más grande estaría ganando el control sobre los miembros menores. ¿Lo ven? La persona que controla su lengua controlará también su cuerpo con todas sus otras tendencias e impulsos. Las medidas de la gracia y control del espíritu aplicadas al miembro mayor, la lengua, están aplicadas también al menor. Cualquier dinámica espiritual que obra para controlar la lengua también sirve para controlar el resto del cuerpo. Si estamos haciendo la batalla mayor, tiene sus efectos en todas las luchas menores. Si quiero traer a toda mi vida bajo el control del Espíritu Santo, debería trabajar en mi lengua. Pues nos damos cuenta que no es posible tener una lengua totalmente santa, pero a la medida que controle mi lengua, controlaré a mi cuerpo. Enfoquemos en nuestra boca. Si el Espíritu logra el control del miembro más volátil y más potente, el resto estaría también dominado. Santiago nos da dos ilustraciones de este principio. Primero, en versículo 3, la ilustración de caballo. Si controla la boca, controla todo. He aquí, dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cómo controla un caballo? Controla el caballo por controlar su boca. Uno pone un pedazo de metal en la boca del caballo. El metal se recuesta sobre la lengua. Luego se fija en un arnés fijado al pedacito de metal y se ajusta el arnés sobre toda la cabeza del caballo. Uno toma las riendas y cuando jala a un lado o jala al otro, está jalando el pedacito de metal contra la lengua del caballo. Y por controlar la lengua del caballo, controla todos sus movimientos. Santiago dice, si consigue el control de su lengua, puede dirigir todo el cuerpo. Todo lo demás se alinea. Por controlar la lengua se dirige toda la vida a un propósito útil. Pero sin el control de la lengua, sin el control del caballo tal como la vida, el caballo está inútil, la vida está inútil. Santiago nos da otra ilustración en versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un enorme barco se guía totalmente por el timón. El timón, relativamente pequeñísimo, mueve y dirige el barco masivo. Pensemos en un barco crucero. Pesa alrededor de 70,000 toneladas. Es como una ciudad flotando con miles de personas en ella. Y es guiado por todo el mar por ese timón tan pequeño. Y el capitán puede dirigir ese barco tan grande y acercarse a esta ciudad flotante al muelle delicadamente, sin golpear ni chocar contra el muelle. Tanto control por un timón tan pequeño. Eso es lo que dice Santiago. Si logra el control de la pequeña lengua, puede mover a todo lo demás. El poder aplicado en el punto adecuado es suficiente para controlar todo el barco. Y el poder aplicado al punto correcto, a la lengua, es suficiente para controlar a todo el cuerpo. Y eso es la otra razón de controlar su lengua. Controle su lengua por su poder de controlarle a usted. Usted dice, ¿cómo empiezo? ¿Qué debemos hacer? Empecemos cada día con un deseo consciente que el Espíritu controle
mi lengua. Como dice en Colosenses 3, si me he revestido de nuevo hombre, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, perdón, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de viejo hombre con sus hechos. Si soy una nueva creación en Cristo, no hay lugar en mi vida para estas cosas. ¿Y cómo puedo controlar a todas esas áreas de potencial negativo en mi vida? Santiago dice, controle su lengua. Entonces empecemos cada día con un esfuerzo consciente que se sostiene durante todo el día de dejar a nuestra lengua ser un instrumento de gracia, de bendición, de verdad, a todos que nos escuchan hablar. Y a dedicarnos a una lengua controlada por el Espíritu, veremos que todo lo demás se alineará. Hable solo palabras de gracia, palabras benevolentes, palabras amorosas, palabras verdaderas. Hable solo palabras pensativas, palabras santas, palabras sensibles, edificantes. Hable solo palabras confortantes, palabras de bendición, palabras de humildad, de sabiduría, de acción de gracias. Hable solo palabras generosas y de paz. Si hablas así, controlará a cada otra parte de su cuerpo, porque la única manera que puede hacerlo, que puede hacer todo eso, es ser controlado por el Espíritu Santo. Pero el punto donde empezar es concentrarse en la lengua. Mire, su lengua es como el switch maestro en una caja de breaker. Tire ese switch para cortar toda la energía a toda la casa, a todo lo demás breaker. Un comentarista dijo, si nuestra lengua estuviera tan bajo control que rehusaba formar las palabras de lástima por uno mismo, de lujuria, de enojo, de ira, de resentimiento, entonces estas cosas estarían cortadas antes de que tuvieran chance de vivir. El switch maestro las ha quitado cualquier poder para prenderse en ese lado de nuestra vida. En ese sentido, el control de la lengua no solo es evidencia de madurez espiritual, sino también la manera de lograrlo. Terminamos con el resumen de Santiago en versículo 5, la primera parte. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Puede hacer grandes cosas, es potente, es orgulloso de su poder de controlar porque realmente puede hacerlo. Es un instrumento poderoso, puede destruir a la gente, puede dividir iglesias, puede destruir amistades, puede arruinar matrimonios, puede devastar a una familia, puede romper una nación, puede contribuir a homicidio hasta provocar guerras. Es un potente instrumento, pero por el otro lado también es potente. Puede edificar. Puede crear el amor, el entusiasmo, el ánimo, consuelo, paz y gozo. Es tan poderosa la lengua. Y si logramos controlarla por el poder del Espíritu, ayuda a controlar el resto de nosotros también. Entonces Santiago dice, examine su hablar. ¿Es su hablar el hablar de la fe viva? Si así es, dedíquese a controlar su lengua, porque la lengua tiene poder para condenarle y tiene poder para controlarle. La próxima semana vamos a ver 3 razones más para controlar nuestra lengua. Oremos. Padre, como en toda cosa, en todo de esta enseñanza de Santiago, te pedimos, Señor, que estemos haciendo examen de nuestra vida. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Da evidencia que soy salvo? ¿Da evidencia que he sido redimido? Si no es así, Señor, tu invitación está abierta todavía. Y Padre, si nosotros sí hemos sido redimidos, no debemos estar bajo el control de esa lengua. Ayúdanos, Señor,
a controlar por tu espíritu nuestra lengua, para evidenciar la justificación, la salvación que tú nos has dado. En nombre de Jesús. Amén.